Los conceptos emitidos en el siguiente espacio son de responsabilidad absoluta de su productor o conductor. Mi Pueblo TV, Canal 24, no se hace responsable de sus opiniones o comentarios. Y se fue. Buenas tardes, que Dios bendiga a todos nuestros televidentes, ¿verdad? A la gente que ve cada tarde al Canal 24, Mi Pueblo otra vez, desde Atomayor, República Dominicana, y estamos, de verdad, con excepción de algunos jueves donde por causa ajena a nuestra voluntad, a veces se nos ha ido la energía, hemos, ¿verdad?, brillado por nuestra ausencia, pero estamos aquí con el propósito de compartir un gran contenido esta tarde, como siempre acompañado de nuestra hermana Clidia Figueroa Trinidad. Yes. Buenas tardes, Clidia, ¿cómo anda todo? Muy buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes para Kevin. Buenas tardes para ese pueblo precioso. Todo anda bien, como dijo aquella mujer, aún con su hijo muerto. Todo está bien, porque estamos en la mano de Cristo, el Señor. Porque sabemos que nuestro Redentor vive. Porque sabemos que el Señor está con nosotros. Situaciones que miramos, que estamos viendo todos los días, que nos apenan, pero estamos bien. Situaciones Señor, como el terremoto reciente. A eso mismo me refiero. ¿Verdad que sí? A situaciones que conmueven, como justo ahora cuando salía vi en mi celular, porque las noticias me lastiman demasiado, y vi algo que me enviaron al celular, donde vi un bebé o una bebé que fue rescatada en algún momento, donde recién nacida, con horas de nacida, y estaba allí que su padre, su madre y sus 5 hermanos habían muerto, y esa bebé con unas 3 horas de nacida logró ser rescatada, con la espaldita golpeada, muy rasguñada. Todo eso conmueve, pero uno se goza porque ve la mano y la misericordia del Señor en esa bebé. Pero todas las cosas que le rodean son muy tristes. Pero gloria a Dios por la vida de esa bebé que se la conservó. Bueno, ¿qué te parece si antes de pedirle a nuestro control que coloque una imagen que tenemos ahí en pantalla, hacemos una oración de apertura? Aleluya. Para que sea Dios quien nos dirija. Amén. Y nos dé las palabras que necesitamos, sí, en esta tarde, en este su programa Tiempo de Decisión. Amén. Eterno Dios, maravilloso Rey de Gloria, alabamos, adoramos tu santo y bendito nombre, Señor. Reconocemos que tú eres el soberano Dios de todos los tiempos. Y delante de ti estamos, Padre, presentando nuestras vidas, presentando, Señor, nuestra boca, nuestros labios, todo lo que vayamos a hablar, Dios de gloria. Eres tú el único que tienes el control. Eres tú quien conoce las necesidades de los amigos televidentes, Señor, y eres tú quien le tiene la respuesta. Utilízanos como canal de bendición para cada uno de ellos, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a pedirle a nuestro distinguido control, nuestro Kevin, nuestro director, aleluya, que nos coloque una imagen que tenemos ahí en pantalla de Isaías 41. Aleluya, que tiene una bonita enseñanza en esta tarde. Dios es bueno y lindo. Isaías 41, capítulo 10. No temas, dice la palabra, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Bueno, voy a repetir ahora en voz masculina, ese texto bíblico. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que ya nuestro control master puede bajar aquí. Y vamos a hablar. ¿Qué te parece el contenido de ese texto? Maravilloso, porque fíjese que el texto en medio dice siempre. Siempre. Siempre te ayudaré. Y siempre te sustentaré. Y siempre te sustentaré. Quiere decir que a veces nos levantamos preocupados, nos acostamos preocupados porque no sabemos cómo resolver mañana las tantas problemáticas que podemos tener, ¿verdad?
quizás un caso en la corte, un problema con el vecino, alguien en la finca que me se está adueñando de un poco de terreno, no tenemos alimento para los hijos, no quiero ver al de colmado porque le debo, y todas esas cosas. Problemas de salud. Problemas de salud, problemas con la esposa, con el esposo, problemas con los hijos, diferentes problemas que pueden estar agobiando nuestras vidas. Pero el Señor nos está diciendo que no temamos porque Él está con nosotros, Él está contigo y te está diciendo que siempre te va a ayudar y que siempre te va a sustentar. Además nos ha dicho que estará con nosotros como Todos, un poderoso gigante. Así es. Y fíjense que 365 días tiene el año y 366 veces, porque hay años que tienen 366 días. Sí. Entonces, como Dios siempre pica al frente, hay 366, no tema en la Biblia, para que cuando el año cae en eso de 366 días, no se quede nadie fuera, sino que todos los días hay un no tema. Tengamos la confianza y la convicción Amén. de que se cumple al pie de la letra la palabra que dice, Así es. nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Aleluya, siempre estaré contigo. Amén. ¿Y de qué manera? Como un poderoso Sí, Señor. gigante, bendito el que vive, el Amén. león de la tribu de Judá. Así es. Dios Eso es para es que bueno. nosotros siempre confiemos. Así que Amén. damos gracias a nuestro amado Padre Sí, Celestial Señor, en Dios esta es tarde. bueno. Aleluya, y saludamos a la gente que nos está viendo ya, que está ¿verdad? Conectadas con Mi Pueblo TV, Canal 24, desde Atomayor, República Dominicana. Aleluya, hoy con sus anfitriones Diógenes Lorenzo Morales Y Critia Figueroa Trinidad. Aleluya, le invitamos para que usted abra su Biblia en el capítulo 1 del libro de Jeremías. Vamos a estar viendo, aleluya, algunos textos ya desde el versículo 5 para tomar el contexto histórico de lo que vamos a estar hablando hoy y partiendo del mismo texto que pusimos en pantalla, donde el Señor nos manda a confiar. A estar tranquilos. Sí, y a no temer. Así es. Sí, porque muchas veces Dios nos llama, nos envía, aleluya, pone compromisos Así y es. responsabilidades en nosotros Amén. que muchas veces creemos que no tenemos la capacidad. Y ciertamente puede ser que en mi humanidad, en su humanidad, en nuestra humanidad, No la no tengo. contemos con la capacidad. Bueno, pero que no dependemos. Pero ahí es que está el problema. Aleluya. De no entender que quien me llamó nos va a capacitar, nos va a ayudar en todo momento. Bueno, de hecho, esa es la enseñanza que siempre hemos visto y que conocemos, que Dios a quien llama respalda. y lo capacita. Eso es así. O sea, le pone, los equipa con las herramientas necesarias Amén. para poder desarrollar el ministerio. No es que no tenga situaciones en el camino, pero sale airoso. Sí, va a tener situaciones y de eso lo vamos a estar Amén. viendo en esta tarde. Así que vamos a leer en Jeremías capítulo 1, versículo 5 en adelante y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes, aleluya, que yo te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la matriz te santifiqué y te he constituido profeta de las naciones. Y yo dije, ay, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas que soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó sobre mi boca y me dijo el Señor, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Vamos a dar un salto al versículo 17, aleluya, y seguimos leyendo en este texto bíblico. Dice el verso 17, tú pues ciñe tus lomos y te levantarás y les hablará todo lo que te mandaré, y no temas delante de ellos para que no te haga
yo quebrantar delante de ellos? Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, Santo. porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Tremenda palabra. Poderosa. Oh, poderosa, Inmensa poderosa y grande. palabra, Dios mío. Una palabra que envuelve con un contenido tremendo, tremendo, tremendo. Cuando sabemos apreciarla y de verdad la saboreamos, la vamos a ver a lo largo de nuestros días, de nuestra carrera, en este caminar, cumpliéndose. Bueno, como cuando el Señor llamó a Josué, ¿te recuerdas? Así es. Y en Josué, en el capítulo 1. Ajá, capítulo 1, verso 8. 8 y creo que el 8 y verso 9. 7 y el Así 9 es. también. Sí, en diferentes El partes. Señor, dice, mira que te mando que te y esfuerces seas valiente. y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo Amén. donde quiera que tú Y vayas. mire que le dice a Josué, y ninguno te podrá hacer frente. ¿Verdad que Y sí? Josué no iba a enfrentarse con muñequitos de... Pero no solamente no, eso, sino también que le da un ejemplo. Dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. estaré contigo Así es. donde quiera que te mueves. O sea, cada movimiento Un ejemplo. que tuviese Josué iba a estar respaldado Así es. y apoyado por las manos Es poderosas como, de Dios. sí, algo así sencillito. Tú viste como tú viste porque tú estabas ahí. Y tú viste como yo estuve con Moisés en todo tiempo. Así voy a estar contigo. Óigame, y ninguno, no importa cuán grande y poderoso es el rey o los reyes, ninguno te podrá hacer frente. Y Moisés tuvo sus contratiempos y Sí, tuvo Señor. sus dificultades, porque cuando Amén. el pueblo salió que se encontró frente al Mar Rojo, Oiga. recuérdaste tú, Tremendo. aleluya, que llegó un momento de vacilación y de indecisión en la vida de Moisés. Cualquiera vacila, pastor. Ah, Cualquiera se pone nervioso, cualquiera se preocupa. Cualquiera Viendo al titubea. enemigo ahí ya es prácticamente tocándole las orejas y mirando al frente por donde se supone que escape un mar con un a abismo, todo dar. aleluya, tan difícil de cruzar. Cualquiera tiembla. Bueno, entonces, de alguna manera, la palabra de Dios nos está enseñando, y sobre todo con la enseñanza que le da a Moisés. Amén. Porque le dice a Moisés, dime, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Ujú. Moisés lo que tenía era la vara. La vara, eso yo analizo. Si Moisés hubiese tenido una piedra, con una piedra hubiese resuelto. Sí. Si hubiese tenido un bolígrafo, con ese bolígrafo, porque no era la vara, no era el bolígrafo, no era la piedra, no era el bejuquito que pudiera ser, no era la hebra de hilo, es el poder de Dios. Así que hoy día... La fe y la confianza que tú tienes en Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros hoy día para caminar en fe? Pues tenemos la palabra, tenemos al Señor y tenemos la promesa del Espíritu Santo de Dios que nos dice el Señor en su palabra que no nos dejaría huérfanos, sino que estaría con nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces tenemos más que razones suficientes para caminar sin temor. Bueno, el secreto de eso está en la obediencia, porque Yes. tan pronto Dios le habló a Moisés, entonces Moisés confió en esa palabra. Amén. Tocó las aguas. Y él se abrió, se hizo un camino precioso. Y el mar se abrió. Hermosa Y entonces el pueblo experiencia. entró. Aleluya. Porque yo creo que el pueblo también tuvo fe, porque para entrar, aleluya, en medio del mar, aunque tú lo estés viendo seco, si tú no tienes fe ni confías plenamente en Dios, tú dices, ¿y si las aguas se devuelven? Después Bueno, que nosotros estemos en el centro. Ahí dentro. Bueno, no tenían otro. Ahí habían personas que de fe, de verdad que sí, pero también habían personas que no tenían mucha fe. Y recordemos. Tenían pocas alternativas. Sí, a eso iba. No había otra alternativa, tenían que tirarse. Pero recordemos que ellos habían visto, este pueblo había visto cómo la mano de Dios había sido manifiesta a través de lo que Dios le decía a Moisés que hiciera. La plaga que se había Entonces, manifestado. todo. ¿Verdad que sí? Así que eso le daba a ellos, por más incrédulos que fueran, una seguridad de que ese camino les iba a llevar a un destino feliz. Bueno, yo no sé si Jeremías, ya para esta altura, cuando el Señor hace llamado a Jeremías en el capítulo 1, verso 5, dice que vino palabras del Señor a él diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí
y antes que salieras de la matriz, antes de su nacimiento, te santifiqué. Aleluya. Amén. Eso es como cuando la palabra dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Amén. Dice, y te he constituido por profeta a la nación. Amén. Ese llamado de parte de Dios, y hablando de la predestinación, podríamos decir, cuando tú eres predestinado desde antes de tu nacimiento. Así es. Para un plan, un proyecto de Dios que el diablo no lo puede abortar. Amén. Usted sabe que uno de mis lemas es que a Dios no nos sorprende nada. A nosotros nos sorprende cualquier cosa, porque nosotros, nuestra capacidad, nos permite entender lo que tenemos de frente, no lo que está más allá. Pero a Dios no le sorprende nada. Y puede ser que, de hecho, entiendo que es, no que puede ser, sino que es. No hay un solo ser humano, no hay un solo pajarito, no hay una sola hormiguita que se mueve en este mundo, ni que se haya movido, ni que se moverá en un futuro, que exista sin la voluntad del Señor. Bueno, el asunto es que nosotros, con nuestra capacidad limitada que tenemos, difícilmente podamos asimilar lo que nosotros llamamos presciencia o omnisciencia de Dios. Exacto. Dios en su presciencia Amén. o en su omnisciencia conoce todo. Aleluya, desde antes de nosotros nacer. Amén. Aleluya. Y parece que Dios conocía ya el carácter, el tipo de hombre que iba a ser Jeremías. Es que lo que pasa es que un sastre, antes de sentarse a la máquina, y usted es sastre también, usted sabe, porque usted es polifacético, antes de sentarse a la máquina a coser, ya tiene la idea, ya hizo el diseño en su mente. Entonces cuando se sienta, lo que va a hacer es darle vida a lo que ya está formado en su mente. Nuestro Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos conoce a todos. No hay nada en este mundo que sorprenda al Señor. Aún las cosas que están pasando, lo que va a pasar en un futuro. La vida de Jeremías fue planificada por el Señor. La vida suya, mi hermano que me está mirando, mi amigo. La vida de mi pastor aquí a mi derecha. La vida mía, la vida de todos los seres humanos. Fue planificada por Dios. No fue por una noche de placer de una pareja. No fue por una violación. No fue por un malentendido. No ha sido por un descuido de que no hubo la protección. Es porque Dios decidió su nacimiento con un propósito. Aleluya. Que nosotros en el camino a veces lo dañamos, pero el propósito de Dios ¿sabe que está en nosotros? Pareciera aquí en esta enseñanza, cuando el Señor llama a Jeremías, que hubiese quizá un contraste con el llamado de parte de Dios y que tenemos libre, ¿verdad? Amén. Albedrío, o ¿cómo que dice la palabra? Pues mismo albedrío o albedrío. Albedrío. Así, esa es la palabra correcta. Ahora bien, pero no fue que a Jeremías se le negara el poder de escoger, bendito sea Dios para siempre, ni que fue forzado por Dios, aleluya, a tomar el curso de la acción. Mire qué pasa, que usted, en el caso suyo, usted se preparó para ser ¿qué? Abogado, pero vino el dueño de la vida suya y le dijo que eso no es lo que usted va a hacer. Entonces Jeremías estaba preparándose, esperando su tiempo, su edad, para ser sacerdote. Porque Jeremías era de descendiente de sacerdote de la ciudad de Anatot. O sea, era descendiente de sacerdote y se supone que eso es lo que Jeremías estaba preparando para llegar a ser un sacerdote. ¿Y cuál es la vida de un sacerdote según lo vemos en la historia bíblica? Una vida de paz, una vida tranquila, incluso no tienen ni siquiera que trabajar porque para ellos no había no tierra. Solamente un ministro de la palabra. Un ministro de la palabra. Portavoz de la palabra de Dios. Exactamente. Y Dios dice, te santifiqué. Un pacificador, esos Aleluya. eran los sacerdotes. Entonces, Dios viene y le cambia los libritos a Jeremías para ponerlo como profeta. O sea, eso fue una revolución mental en la vida de este hombre. No, y prácticamente Jeremías, aleluya, mira cómo dice la palabra, dice, y yo dije, ay, un ay, aparentemente sin H, que tú sabes que si un ay de dolor, de lamento, de angustia, no porque se resistía al llamado, sino porque él entiende que no reúne las condiciones ni tiene la capacidad para hacer la obra de Dios. Amén. Él dice, el Señor, he aquí,
que no sé hablar. Aleluya, porque soy un niño. O sea, la misma condición que prácticamente le puso Moisés. Moisés, no sé hablar, no sé hablar. Porque con el miedo, la excusa, cada uno pone su excusa. Quizás en algún momento a usted, sus padres lo mandaron a algún lugar a buscar algo y usted dijo, pero es que yo no puedo con eso. Hablando de fuerza física, yo no puedo con eso, yo no puedo levantar eso, ¿cómo va a ser? Mande a fulano, que fulano vaya conmigo. Porque el miedo, la mejor manera de enfrentarlo es excusándonos, buscando una excusa. Jeremías tenía miedo porque él sabía lo que era, él tenía un conocimiento de lo que habían vivido los profetas. Y él entendía que su llamado era para ser sacerdote. Bueno, y a lo mejor conocía también la actitud del pueblo. Porque cuando se está hablando aquí de un niño, no se está hablando de un niño adolescente tan pequeño, no. De un preadolescente se está hablando, pero se cree que tenía cerca de 25 o 30 años. Sí, porque la edad era los 30, ¿no? Sí. Para empezar su ministerio. Entonces, un jovencito de 25 o 30 años ya tiene dominio, ya tiene conocimiento del comportamiento y la conducta del pueblo. Y más en aquel entonces. Sí, y seguramente oía a los profetas hablando y el pueblo seguía exhibiendo la misma conducta, el mismo comportamiento. Dice, y ahora se antoja Dios de llamarme a mí a este ministerio y ponerme una responsabilidad tan grande. Él conocía a plenitud el sufrimiento de los profetas con un pueblo rebelde. Hay un pasaje que dice muchas veces, ayuda mi incredulidad en el Nuevo Testamento. Y a mí me gusta mucho lo que dice el versículo 7, porque en el 7 el Señor, frente a esa actitud de ambivalencia, podríamos decir, de Jeremías, el Señor que dice el versículo 7. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Sí. Y dirás todo lo que te mandare hacer. Sí, lo que... irás tú, alaba. Bendito el que vive. Irás, eso está determinado. Pero me gusta algo, Clidia, porque generalmente cuando Dios nos llama, la primera reacción es la de la carne. La carne muchas veces se resiste. Por eso la palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo que no están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese qué pasa. Y el Señor entonces interviene para ayudarnos, para fortalecer esa área de debilidad que muchas veces quiere controlar nuestro espíritu. ¿Sabe por qué la reacción de la carne casi siempre es lo primero? Porque, y la negación también, porque muy difícil que el llamado de Dios esté acorde con lo que el hombre quiere. Muy difícil. La reacción de Moisés, aleluya, la reacción de Jonás cuando el Señor lo mandó a Nínive. Así es. Es prácticamente la misma reacción. Una secuencia. Que está no quiero. Jeremías. No es lo que quiero. Y que hemos tenido todo. Hay mucha gente que el Señor nos llama. Por ejemplo, a mí me hablaron de venir a pastorear en el principio y eso costó mucho trabajo. Santo. Yo tuve que ir de silicio, ponerme en ayuno y oración, y entonces el Señor me convenció. Amén. Con su palabra, porque es difícil que, bueno, ahora sí aparece mucha gente que quiere pastorear y se van a todos los lugares. Porque tienen otra mentalidad. Y otro propósito. Es porque tienen otro propósito, porque se escucha mucho, no. El pastor empieza en una bicicleta y ya a los 2 o 3 años lo ven en una jipeta. Hay otra mentalidad. Pero cuando es llamado del Señor, cuando es el Señor que separó a un hombre o a una mujer para el ministerio del pastorado, siempre rehuye, porque es una persona que tiene responsabilidad, porque el llamado de Dios es eterno. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios separó a esa persona para tal oficio. Ahora bien, esa persona que no tiene ese entendimiento, pero tiene temor de Dios, porque Dios mismo es quien viene trabajando con la persona. Entonces, aunque la persona no tiene ni la más mínima idea de que va a estar pastoreando, antes de que Dios empiece a enviarle mensaje con su mensajero, porque antes de Dios confirmarle, Dios se trata con la persona. Pero esa persona, Dios mismo está trabajando, poniéndole un corazón noble, preparando con su mente y poniendo en esa persona temor de Dios. Como una especie como de inseguridad, aleluya. Y me gusta mucho porque la palabra, cuando tú sientes esa especie de debilidad, entonces se cumple al pie de la letra, esa palabra que diga el débil, fuerte soy. Aleluya, porque Dios dice aquí en el versículo 8, no temas
delante de ellos, porque contigo yo estoy para librarte. Sí, Señor. Dice el Señor, o sea, está trabajando directamente con el temor. Amén. Alabado sea Dios para siempre, que muchas veces nos asalta en un momento determinado, cuando Dios tiene grandes compromisos para nosotros. Amén. O sea, lo primero que tenemos que hacer es oír la voz que nos está hablando. Y asegurarnos. Y saber la fuente, aleluya, de donde viene el mensaje. Asegurarnos de que es Dios. De que Dios. Y marchar. ¿Verdad que sí? Y marchar, que todo nos va a salir bien. Aleluya. Aunque en el camino lo vamos a encontrar con situaciones difíciles, aún esas situaciones difíciles las vas a vencer, porque el que está contigo para librarte tiene el control. Bueno, yo no sé si tú recuerdas cuando el caso, por ejemplo, de Gedeón. En él pensé hace unos segundos. Pensaste unos segundos. Claro. Bueno, estamos conectados cuando Gedeón estaba sacudiendo el trigo, aleluya, ¿verdad? A pesar de las amenazas de los madianitas. De las situaciones que había. Y la situación que había. Porque yo no sé, hay situaciones que muchas veces nos hacen sacar a nosotros fuerza donde Así no hay es. para hacer las cosas. Y La Gedeón, responsabilidad nos hace hacerlo. A veces. y Gedeón estaba sacudiendo el trigo, aleluya. Y entonces aparece el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente, aleluya. Santo. Y lo que me gusta es cuando él enfoca, le dice a Gedeón, no, que iba a ser el instrumento Amén. para liberar al pueblo de Dios A de través las de manos poderosas del enemigo. de los enemigos. Con esa pequeña fuerza que estaba recibiendo Gedeón mientras estaba sacudiendo el trigo. Y eso es muy lindo. Lo Dice, que usted mira, acaba de decir. con Con esa tu fuerza. y O sea, esa pequeña fuerza que tú tienes, eso es lo lindo. aleluya, yo la voy a utilizar como instrumento Que reconozcamos, pastor, para liberar a mi que nuestras pueblo. fuerzas son pequeñas. ¿Verdad que sí? Ahí es que está el detalle. Que reconozcamos que no somos nosotros, que la gloria es del Señor. Porque cuando empezamos a creer que con nuestra propia fuerza, que con nuestra propia inteligencia, no, que yo soy tan inteligente que mira lo que logré. Aunque hay gente que cuestiona la actitud de Gedeón porque puso a prueba a Dios. Eso es de un hombre responsable. ¿Verdad que sí? Eso de un hombre responsable. Una Quiero actitud, saber sí, no, yo si quiero realmente eres tú. Claro que sí, yo lo invento porque hay gente que arranca por ahí sin tener el llamado de Dios, sin tener una palabra directa de Dios, y entonces fracasa. Y después tienen que llamar que le envíen el pasaje porque Dios no estuvo ahí. Alaba. Se fueron solitos. Alaba si puede. Santo. Bueno, dice versículo 9, y entonces extendióte el Señor su mano y tocó sobre mi boca. Esas son palabras textuales del profeta Amén. Jeremías, aún en aquella preadolescencia. Dice, y me dijo el Señor, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Qué bendición. Aleluya. Date cuenta que la boca era de Jeremías. Sí, pero estaba controlada por el Señor. No porque la palabra era de Dios. ¿Qué mucho necesitamos, pastor, que nuestra boca sea controlada? No que sea, Dios. no que sea solamente instrumentos. de Dios. Instrumentos. O sea, del que Señor. nosotros seamos la fuente, el canal para el Señor hablar a la gente. Aleluya. Donde hay un mundo que está perdido. Así es. Alabado sea Dios para siempre. Y donde hay mucha gente, diferentes tipos de religiones. Porque hay gente que creen que son salvos porque son católicos. Hay otros que creen que son salvos porque son adventistas. Hay otros que creen que son salvos porque son evangélicos. Amén. Aleluya. O porque son mormones o testigos de Jehová. Yo no soy salvo porque soy No, evangélico. yo soy salvo porque creo en Jesucristo. porque Yo me soy salvó salvo, Jesucristo. aleluya, porque he sido lavado Con por la la sangre sangre de Jesucristo. preciosa del Cordero. Amén. Y la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Así es. Y como dice Juan 8:32, aleluya. Que al que el Hijo libertare será Verdaderamente verdaderamente libre. Claro que O sea, sí. en el momento Y- que fuimos libertados, que fuimos sellados con Él, somos propiedad completa ¿Verdad de que sí? Cristo. Como yo le digo a veces cuando estoy, Padre, cuando tú me limpiaste, que tú me sellaste, tú no dejaste ni una uña afuera. Yo soy tuya toda. Bueno, ni una uñita quedó afuera. Bueno, y se da mucho eso en estos tiempos. Hay gente que cree que tiene la salvación porque pertenecen a una iglesia determinada. Puede estar No, en la iglesia yo- que esté, sí, si no no, tienes relación con Yo Dios. soy de la asamblea y ahí, si no fuera de la asamblea, no me puedo salvar si estoy en el samaritano. No es la iglesia lo que Es te Jesús, salva. Quien es tu te fe. salva es Cristo. Dice Cristo. la palabra que el único mediador entre Dios y los hombres Es se llama Jesucristo, Jesús. hombre. Además, Así él es. dijo, yo soy el camino La verdad y la vida. y nadie va al Padre. Si no es sino a través de Él. A través de Él. No hay manera, es el único camino. Singular, el camino. Eso va para la gente que nos está escuchando en esta tarde.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y sabemos que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Así es. Aleluya, pero qué tremendo. Sí, no y podemos... esta tarde la salvación está llegando. Aleluya. Está llegando a tu casa a través de este canal 24, sí, a través de Mi Pueblo TV, a través de la voz de Clidy y la voz de un servidor. Aleluya. Aleluya. Dios está diciendo, Apocalipsis 3:20, en esta Amén. hora, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Y ese al que venciere, ay, santo, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo me he sentado con mi Padre. En su trono. Son grandes Las promesas son maravillosas. Son grandes promesas, solamente tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros no somos mentirosos ni locos para decirte, ni por este medio, ni por ningún otro medio, que tus problemas humanos, como muchas veces queremos hacerle creer a la gente, que vas a dejar de tener situaciones. En este mundo, mismo Jesús dijo que tendríamos aflicciones en plural, muchas aflicciones de toda naturaleza. La palabra dice en Eclesiastés que como muere el uno, muere el otro. O sea, nosotros también estamos expuestos a todas situaciones como cualquier otro. Ahora bien, la palabra tiene un plan y un propósito. Contamos con una salvación maravillosa. Tú sabes, la palabra dice la Escritura que útil ¿para qué? Para redarguir, ajá, para construir, para salvar, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado. Para toda buena obra. Ese es el plan y el propósito. Alabado el que vive. Y ese fue el plan con el cual Dios llama a Jeremías también. Amén. Alabado el que vive y le dice, no, tranquilo, hijo mío, no digas, no digas que soy un niño, porque a todo lo que yo te envíes irás. Aleluya. Y las palabras que yo te dé también tú. Esa las dará. Las dará. Bendito sea Dios para siempre. Y entonces vino el Señor, extendió sus manos, dice la palabra, o su mano. Aleluya. Y tocó la boca del profeta. Y me dijo aquí que yo he puesto mis palabras en tu boca. Y ya ahí cambió la cosa, ¿sabe? Porque cuando ya el Señor pone el mensaje, cuando somos tocados por el Señor, ya la cosa cambia. Y si no, cuando nosotros vemos a Pedro y vemos ahí el antes y el después de Pedro, mientras Pedro caminaba simplemente que no había tenido ese encuentro muy profundo de su corazón, Pedro era una persona muy difícil, pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, que fue ya tocado, lleno, cuando vemos el antes y el después de Pedro, tenemos que entender que cuando somos tocados por el Señor, las cosas de este mundo no son las que nos llaman la atención. Bueno, pero Dios tuvo que trabajar un poco fuerte en la vida de Jeremías. Amén. Como ha tenido que trabajar en la suya. Con cada uno de nosotros. Y también en la mía. Oh, claro. Aleluya. Y a mí me gusta la paciencia de Dios. Con que Dios nos cultiva, con que Dios nos prepara para que el ministerio sea eficiente. No importa cómo la gente lo cuestione, porque el religioso, bendito sea Dios para siempre, que no tiene profundidad bíblica, que no conoce, que corto de vista espiritualmente hablando, a veces no puede entender. Sin embargo, Dios es paciente y te da oportunidad para crecer, porque todo no llega de golpe. Así es. ¿Qué dice el versículo 10? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Mira bien, ahí aparecen cuatro. ¿Qué problema? 4 verbos fuertes. Santo. Bendito sea Dios para siempre. Arrancar y destruir. El Señor lo coloca sobre reinos y sobre naciones. Para arrancar. Para algo muy fuerte. Para destruir, para arruinar y para derribar. Son 4 verbos muy fuertes. Y el mensaje de Jeremías, que fue bastante fuerte, aparentemente muchas amenazas para el pueblo frente a la conducta y el comportamiento. Mucho trato cruel que recibió Jeremías. ¿Verdad que sí? Bueno, porque el mensaje, muchas veces la gente quiere que el Señor le meta como un mensaje suave, ¿verdad que sí? Tranquilo, y no le gusta que lo mande al arrepentimiento, ni lo mande a corregir. Pero si tú analizas en el versículo 7, por ejemplo, para darte una muestra del mensaje de Jeremías, la gente venía a adorar a Dios a su casa, al templo. Pero ellos no estaban
agradando a Dios porque solamente lo estaban honrando de boca. De boca. De boca. Su corazón estaba muy lejos y el Señor Así le dice es. a Jeremías, escucha esto en el versículo 7, dice, ponte a la puerta de la casa del Señor y predica allí estas palabras y di, oí palabras del Señor, todos los de Judá y los que entran por estas puertas para adorar al Señor. ¿Qué dice el versículo 3? Ah, tú no lo tienes, yo lo tengo acá. Escúchame bien, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Santo. Y no confiéis en palabras de mentiras diciendo que esto es templo del Señor, que el templo del Señor es este. Templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová. Santo. Y dice el versículo 5, dice, pero si realmente enmendáis vuestro camino y escucha la palabra realmente, aleluya, y vuestras obras si con exactitud hiciere derecho entre el hombre y su prójimo, y no oprimiere al peregrino y al huérfano y a la viuda, porque eso es lo que estaba pasando. Amén. Mucho descuido. Bendito sea Dios para Así es. siempre. Entonces, solo así, oye lo que dice, así y solo así os haré morar en este lugar. Bueno, o sea, tiene que haber un cambio. Así es. ¿Sabe que en Mateo capítulo 23 creo que el Señor le hacen también un reclamo a los escribas y fariseos? Porque le dice que ellos diezman de todo cuanto tienen, la meta, de el todo eneldo y el diezman, comino. pero que han descuidado lo más importante, que es la atención a las viudas, a los huérfanos, a los que están necesitados. Y les dice, no es que esté malo diezmar, pero hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Exacto. Entonces ustedes están muy enfocados en lo que son los diezmos, pero están olvidando el cuidado que necesitan esas personas. Entonces hay que hacer una cosa y hay que hacer la otra. Bueno, cuando tú analizas esos mensajes poderosos de Jeremías en contra del pueblo, las amenazas Santo. de parte de Dios, solo así, si ustedes se arrepienten, si ustedes enderezan sus caminos, si ustedes hacen los cambios que yo le estoy pidiendo, entonces ustedes van a Así habitar es. y a morar tranquilos. De lo aquí en el contrario, no es como ustedes digan. No. Hay un mandato. Bueno, de hecho, cuando se analiza toda la historia, tú ves que fueron cautivos por 70 años Así precisamente es. por no escuchar Por la no voz de Dios ni obedecer. el mensaje. Entonces, el Señor le dice a Jeremías, mira, yo te he puesto sobre naciones, sobre reinos, aleluya, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para Así edificar y también para plantar. para plantar. O sea, son dos verbos, bendito sea Dios para siempre, que hablan Sí, del de asunto. restauración más adelante, Sí. porque sabemos que hay restauración futura, porque es que Dios no quiere el dolor de sus hijos. No, de la pero también creación. hay un propósito. O sea, si ustedes escuchan y oyen, o sea, el Señor no te manda juicio y destrucción sin antes darnos una advertencia, Oh, claro, Dios es un justo. mensaje de arrepentimiento, de cambio, para que evitemos que los juicios de Dios caigan Porque los sobre juicios nosotros, los sobre su juicios de pueblo Dios son o sobre las justos. naciones. Los juicios de Dios son justos y precisamente por eso es que son justos. Alaba. Porque el Señor, antes de que venga la caída, antes de que venga el problema, nos manda la advertencia. El Señor siempre habla. Y de hecho lo dice en su palabra en hebreo, que en otro tiempo viene hablando con los hijos, con nuestros padres a través de los profetas, y hoy nos habla a través de Jesús. O sea, Dios siempre habla con el hombre. Que el hombre persista en su caminar torcido es otra cosa. Por eso que los juicios de Dios son justos. Cuando vemos que suceden las cosas, no echemos juicio sobre Dios, no le acusemos de malo. Dios viene tratando con esa persona y esa persona viene ignorándolo como ha hecho el pueblo de Israel a través de todos los tiempos. Bueno, y cuanto porque- nosotros también. Así porque como el juicio venía sobre Judá y Jerusalén, sobre reinos del norte Y y reino reinos del del sur, bendito sea Dios para siempre, también iba a venir sobre las naciones Amén. que ellos estaban rodeados y que ellos Claro. tenían que ver con Israel también. Claro que sí. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Dios habla ya en el versículo 11, donde se habla de la visión de unas ramas de almendro. Dice que la palabra del Señor volvió sobre Jeremías diciendo, ¿qué ves tú? Y Jeremías le dice, mira, yo veo una vara de almendro. Aleluya. Y el Señor le dice en el versículo 12, bien ha visto, aleluya, porque yo
apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esa urgencia. O sea, pero claro, en sentido de urgencia, porque el almendro en el oriente, bendito sea Dios para siempre, es el primero en despertar de un sueño en el invierno. Santo. Alaba. Entonces la palabra dice, Dios está diciendo, yo apresuro mi palabra. Esa palabra que yo puse en tus labios, en tu boca, Tiene para que que ser le dé oída. al pueblo, y tiene que ser transmitida. Tiene O sea, que ser oída. Sí, hay que darla al pueblo. Sí, señor. Tú Con tienes que urgencia. llevar el mensaje. Lo que viene detrás es fuerte. Vamos a tratar con ellos a ver si se arrepienten. Bendito sea El Dios. amor de Dios. O sea, por no, su pueblo. y es como que el llamado de Jeremías tenía que iniciarse ya. Tenía que comenzar de manera rápida a llevar esa palabra, Así es. porque era una palabra urgente, porque había una conducta y había un comportamiento Sí, de señor. parte del pueblo, que aunque el pueblo Estaba se sentía perverso. contento, el pueblo estaba conforme. Pero ellos estaban conformes porque ellos estaban envueltos en dos mundos, porque ellos adoraban al Señor, pero solamente de labios, rendían los holocaustos y estaban en el altar, al templo y todo eso, pero también de ahí salían y se iban a ofrecerle sacrificio a los Baales, Por eso mismo. a hacer otras cosas. Entonces estaban en una confusión terrible y Dios estaba mirando eso. La otra visión que el Señor le da es la de la olla que está hirviendo. Entonces le dice, versículo 13, ¿puede leer? Y vino a mí palabra del Señor por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, yo veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Entonces Una el amenaza, Señor me exacto. dijo, el versículo 14, del norte estallará el mal sobre los habitantes de la tierra. Aleluya. ¿Por qué? Versículo 15. Porque he aquí, yo convoco todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor, y vendrán y pondrán cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y así contra todos sus muros en derredor y en todas las ciudades de Judá. Ahí es que el Señor levanta el ejército, los caldeos, que son enemigos, que aunque no estaban en el norte, pero las rutas que había de transitar tenían que venir por el norte para cumplimiento de la palabra de No Dios. importa dónde estén, Dios los ubica. Y da la vuelta que tenga que dar, como Así hizo es. con el pueblo de Israel cuando duró 40 años dando vuelta en el desierto. Así como Dios toca a quien tenga que tocar para bendecirte, también el propósito de Dios, en el sentido que sea, en la dirección que venga, Dios hace lo que tenga que hacer, mueve lo que tenga que mover, pone lo que tenga que poner, y como Él no tiene que pedirle permiso a nadie, que Él es soberano. Bueno, es que cuando el hombre está separado y apartado de Dios, aleluya, andando ajeno a sus palabras, Dios siempre hará lo necesario para encauzar al hombre por el buen camino, Amén. por el sendero de la verdad, para que enderece sus caminos y se someta a Dios. Pero si el hombre no lo hace, entonces los juicios de Dios van a caer sobre y él. Dios va a utilizar los caminos y los medios e instrumentos que Él entienda Así es. necesario, bendito sea Dios para siempre, es como cuando tú tienes un caballo sin riendas. Alabado sea Dios, que usted le pone una jáquima, le pone un freno, no hay forma de No hay detenerlo. forma de dominarlo. Bendito sea Y Dios para siempre. sigue corriendo por ahí hasta que se da por un risco. Bueno, así estaba el pueblo. Así El estaba. pueblo, y era verdad, estaba haciendo sacrificios, estaba haciendo holocaustos, estaba quemando grosuras, cebos de animales gordos, engordados. Humillando al Señor. Estaba guardando luna de reposo, ¿verdad? Luna nueva, día de reposo, que vaya sábado, todas las cosas Así es. lo estaba haciendo el pueblo. Y Dios no estaba conforme, ya lo había dicho a través de Jeremías, del capítulo 15 a 16, y le decía, lávense, Amén. lavaos y limpiaos, Así quiten es. la iniquidad, Amén. quiten el pecado delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo Aleluya. y aprendan a hacer el bien. Pero el pueblo no entendió. No entendía. Entonces, como el Señor había sido tan claro, tan preciso a través de Isaías, ya Así no es. tenía que reiterar el mensaje con tanta contundencia y con tanta Amén. claridad como lo hizo Porque- con Isaías. Porque Y palabras se les había dado al se le pueblo. había dado. Sí, Entonces señor. el Señor lo que le dice a través de Jeremías, le dice lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo? Versículo 16. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me han dejado a mí y quemaban incienso a otros dioses extraños, y ante la obra de sus manos
se postraba. O sea, ya él está hablando de otros dioses. Eran idólatras. Así Estaban es. rendiendo culto a los ídolos. Amén. Aleluya. Y Dios lo estaba viendo. Como está viendo nuestro comportamiento. Porque en aquel entonces este pueblo estaba de esta manera. Está hablando Pero de la indiferencia, de la indiferencia. frialdad de estos tiempos. ¿Y qué pasa con nosotros hoy también, pastor? Pasa lo mismo. Está pasando lo mismo. ¿Qué sucede? Pero hay que cambiar. Que estamos en el tiempo de la gracia y el Señor no hace como hacía en aquellos momentos. Pero nosotros nos espera algo peor entonces si vivimos una vida de hipocresía. Porque eso es ser hipócrita delante del Señor. Entonces a nosotros nos espera un día donde dice la palabra que al tribunal de Cristo todos compareceremos. Y es mejor que estemos haciendo las cosas bien. Y esa palabra que pertenece a una época pasada, que tuvieron cumplimiento, aleluya, porque el pueblo babilonio, los caldeos, ¿verdad? Vinieron e invadieron a Jerusalén. Alabado sea Dios para siempre. Nos sirven a nosotros de ejemplo y están ahí para que nosotros aprendamos. De hecho, el Señor le dijo al profeta, entramos al versículo 17 rápido porque estamos ya llegando a la parte final. Tú pues ciñe tus lomos y te levantarás y les hablará todo lo que te mandare. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Lidia, mi consejo en esta hermosa tarde para ti y para toda la gente que nos está viendo en esta hora. Y para mí, porque lo tomo de la palabra, cuando el Señor te llame y ponga en tus manos un ministerio, un llamado, y te dé una palabra, no importa la jerarquía ni el rango, aleluya, de la gente a quien tú tengas que darle la palabra. Amén, como tampoco importa quiénes se opongan. Aleluya. Es cuestión de seguir hacia adelante. Eso es así. Seguir para adelante. Hay que seguir con la palabra, bendito sea Dios para siempre, porque como dice Ezequiel, si yo amonestar al impío. Así es. Si el Señor te pone como atalaya, aleluya, y tú te subes, ¿verdad? En la torre como atalaya y tú ves venir el peligro y sobre no el pueblo. Nada, tú y tú no hablas, ni le das el mensaje, ni lo amonestas. Eres responsable de las vidas, de esas vidas. Dice, yo demandaré de tus manos aleluya. La suerte de ellos. ¿Sabes Así por qué? es. Porque yo te hice saber, aleluya, el peligro que yo estaba corriendo y tú no le hablaste. Amén. Entonces el Señor está diciendo bien claro, dice, para que yo no te haga quebrantar delante de ellos. O sea, tú vas a recibir las consecuencias de tu negligencia. De tu silencio. Aleluya, por no predicar por y llevar no el hablar, mensaje. no hacer lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo ves? Aleluya, tremendo. Versículo 18. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra. Sí, tiene que hablarle. A todo el mundo. Tiene que predicar. No importa el rango que tenga. Pero si el sacerdote se está comportando mal. Será el peor, pasur. Si el príncipe, aleluya, el rey, amén, no se está comportando, ni se está sometiendo a la altura que debe ser, a las leyes, ni está dando testimonio. Tú dile, si oye bien. La profecía tiene que llegar de parte de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Amén. No importa cómo se llame ni quién sea. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios fue que te dio el mensaje. Claro que sí. Aleluya. Tú solamente eres, que se pongan guapos con Dios. Que se pongan guapos. Porque yo no solamente son un portavoz, un canal para que llegue la palabra de Dios. Dice que el Señor puso la palabra en la boca de Jeremías. Y él solamente fue un canal para llevar el mensaje. Bueno, lo que somos, cuando somos mensajeros del Señor. ¿Qué es un mensajero? Pues un cartero. Si yo soy mensajera, que trabajo como cartero, y yo le llevo a usted una carta y alguien la está insultando, yo no tengo que ver con lo que le manden a decir ahí. Vamos a agarrar solamente 2 minutos para dejar los otros a Kelvin. Ya con la conclusión. Vamos a concluir con el versículo 19, porque a la gente no le va a gustar el mensaje. Aleluya. La gente se va a molestar. Sí, pero aquí viene algo bueno. ¿Tú crees? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Oye, tú estás de parte del Dios de justicia, del que quiere que las cosas se hagan bien, del que quiere que el pueblo ande bien, del que quiere que el sacerdote y el rey anden bien, del que quiere que el pueblo se conduzca bien. Pero te van a hacer la guerra. Te van a hacer la guerra. Ellos quieren seguir viviendo. Tú eres un estorbo. La misma condición. Ellos no quieren que lo molesten, porque se sienten tan cómodos en la posición que están, que no quieren que tú le digas que tienen que cambiar. Eres un gusano.
Así te van a ver como un gusano que está ahí simplemente dañándole su plata. Pero no temas. Pero no temas, porque Yo el estoy Señor te dice contigo. que Él está contigo para librarte. Te hace claro, te deja ver, nos deja ver que van a pelear contra nosotros. ¿Quiénes? Pues mira, los reyes, los gobiernos. El gobierno no quiere que nosotros digamos las cosas que están mal, nos manda a callar, quisiera poder matarnos, la familia. No se el puede hablar vecino. en contra de la homosexualidad. No, no se puede hablar en contra de lo que la palabra te en contra. No se puede hablar de Pero nada. nosotros tenemos una responsabilidad, aunque peleen contra nosotros. Y nosotros contamos con el respaldo del Señor, aunque nos cueste la cabeza. Aleluya. Bueno, vamos a orar dando gracias al Amén. Señor en esta tarde. Gracias, Padre amado, Dios bueno, tú eres hermoso y maravilloso. Te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Aleluya. Bendice Y porque Dios nos nuestro ha contacto en esta permitido hora. hablar de tu palabra. Cada uno de los contactos, cada una de las personas, Señor, que están ahí escuchando, Señor, que sea tú quien le dé el entendimiento de esta palabra dada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, de esta forma, señoras y señores, llegamos hasta la parte final de su programa Tiempos Decisivos desde Atomayor, Canal 24, Mi Pueblo TV, para todos ustedes. Invitándoles para el próximo jueves cuando estaremos nuevamente. Sí, Señor, por este mismo lugar, esta es su servidora, Clidia Figueroa. Y el pastor Diógenes Lorenzo Morales. Hasta la próxima. Adelante. Bendiciones. Desde el mismo centro de Atomayor y para toda la región este de la República Dominicana,